Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, segmento patrocinado por V-Bud Energy Drink, tu opción saludable. Esta semana estamos de visita en la tienda Forest Running Shop. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición, Yosem Orozco. Yosem, un gusto estar de visita acá con ustedes. Muchas gracias por recibirnos y va a ser un gusto platicar estos minutitos con vos, Yosem. Muchas gracias, Jorge, a ustedes por la oportunidad y por el momento. De verdad, para nosotros es muy agradable que nos visiten y estamos para servirles. Muchas gracias, Yosem. Para nosotros es el gusto venir a visitarlos y platicar estos minutitos con vos, Yosem. Yosem, empecemos la charla. Deportista de toda la vida, Yosem, desde tu época de colegio siempre fuiste muy apegado al deporte. Sí, fíjate que desde muy pequeño, siempre me ha gustado hacer ejercicio y más, pues de pequeño nos gusta jugar pelota, ¿verdad? Entonces jugar fútbol era la iniciativa en la calle, dentro del colegio, y pues esa era la idea, jugar fútbol, y un sueño que tuve era ser futbolista, y para eso era que trataba de mantenerme haciendo ejercicio. Como todo chapín, siempre nos gusta el fútbol, ¿verdad? Así es, sí, querer destacar siempre en el ámbito del colegio, que era lo que más cerca teníamos, pero pasaba algo, Jorge. Fíjate vos que era malo, realmente no era muy bueno. Primero era delgado, pequeñito y no era muy hábil. Entonces en el colegio era la banca del segundo equipo de la clase y por lo general pues no jugaba fútbol. Era los 5 minutos antes de que terminara el partido me ponían. Estuve en algunas selecciones, en algunos equipos de la colonia, pero realmente no era el jugador que yo quería ser o que hubiera querido ser para poder estar en algún equipo de liga mayor o ser trascendental en jugar fútbol. Entonces, pues no jugué fútbol. Uh-huh. Y en la adolescencia realmente decidí, pues, ¿qué hago? ¿Juego fútbol y sigo siendo la banca o cambio de deporte? Estudié en un colegio donde el balonmano era realmente la sensación en aquel entonces. En el Don Bosco jugábamos balonmano mucho. Uh-huh. Y entonces empecé a entrenar balonmano con el equipo de la selección del colegio. Pero como te decía, era delgado, pequeñito. Uh-huh. Entonces se me caía la pelota, no tenía fuerzas, tiraba como muy torcido, muy mal. O sea, no tenía la técnica adecuada, aunque entrenaba y realmente me costaba mucho. La ventaja que tenía es que soy zurdo. Entonces el entrenador decía, bueno, el único zurdo o 2 zurdos que tenemos en el equipo nos pueden ayudar. Pero tenía esa desventaja. Entonces lo complementaba haciendo ejercicio y corría. Okay. Realmente eso era lo que me ayudaba, que corría muchísimo. A mis 12 años corrí la primera Max Tot, que salía en el Parque Central, enfrente del Parque Nacional. Ahí fue la primera Max Tot que corrí. Tenía 12 años, me recuerdo. Y a los 12 años empezás a correr formalmente, por decirlo de alguna manera. Corrí mi primera carrera y entrenaba, como te digo, entre fines de semana y entre semana carrera, porque eso me ayudaba a la velocidad y yo pensaba que siendo veloz me iban a aceptar en la selección de fútbol en aquel entonces cuando era chiquito, y cuando ya era la parte de adolescente y en el bachillerato, pues en la selección del colegio. Okay. ¿Sí? Luego nos hacen una invitación a ciertos estudiantes del colegio para participar en la selección de balonmano de Guatemala, en la preselección que existía en ese momento, y empezamos a hacer entrenos entre semana en el colegio y fines de semana y algunos horarios extras con la preselección que había. Se hace la selección y pues nos convocaron y salí favorecido con la invitación a poder participar en esa selección de 1991. Y vamos a jugar a Europa, conozco Suecia, conozco Italia. Se me abre la apertura de un mundo que no tenía idea que existía. Y entonces empezamos a entrenar mucho más, ¿verdad? Sigo corriendo, sigo entrenando toda la parte de balonmano. Y participo en ciertas carreras, pero amateur, muy fuera de lo que es correr como tal, sino mi deporte era jugar balonmano. Buenísimo.
normalmente pues así es como se da muchas veces dentro del deporte, ¿verdad? Inicia por amor puro al deporte, uno empieza a probar varios deportes y por ahí va uno encontrando su camino o para lo que uno es bueno, ¿verdad, José? Vos encontraste el balonmano, del balonmano te llevó a la parte de la corrida, que lo empezaste a hacer como un deporte complementario también. Y por ahí también descubriste el triatlón, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, salimos del colegio, me graduó del colegio y entro a la universidad. Ahí cambia las etapas de mi vida porque estudio ingeniería en la universidad y en nuestro pensum había 2 cursos que nos generaban créditos para poder seguir avanzando en la carrera, y esos cursos de deportes eran correr. Entonces, pues ahí teníamos un entrenador, el Grillo Quevedo, que le mandamos saludos, porque él fue el que nos inició en la parte de la carrera. Y yo ya corría, pero no sabía nada de correr. Y él pues me ve y me dice, mira, tenés cualidades de corredor, te querés meter al equipo de la universidad de ingeniería. Y empiezo a practicar con ellos, entrenar ciertos días que habían entrenos. Y pues deja de ser ya la clase como tal y me empiezo a involucrar más en el atletismo, en la parte de la carrera como tal. Y ahí en los entrenos conozco a varias personas que eran triatletas ya de por sí. Y me dicen, mira, vos ya corres y no te querés meter en un triatlón. Se ve fácil, pero no me llamaba mucho la atención por el tema de la natación, aunque yo decía que sabía nadar, como todos decimos que podemos nadar. Entonces empecé a correr con el equipo de la universidad, pero alternaba con balonmano. Entonces corría martes y jueves lo que era la carrera, y creo que después habían competencias los sábados. Y en las noches teníamos entrenos de balonmano, porque los juegos de balonmano eran los sábados en el Domo, o teníamos juegos en Inajú, y ahí era donde hacíamos nuestras ya las prácticas realmente de lo que me gustaba, que en ese entonces era el balonmano. Súper. Luego pues viene una etapa, un evento difícil, José, si nos pudieras compartir. Sí, fíjate que el 9 de julio de 1996, pues salgo de la universidad y ya voy para mi casa y mi carro se le pincha la llanta. Uh-huh. Entonces, por la inmadurez o la precisión que quería por llegar a mi casa, pues me paré donde pude y me pongo a cambiar la llanta. Lamentablemente, donde me parqué a cambiar la llanta era una parada de buses, era enfrente del pueblo campero que estaba en la Aguilar Bates. Ahora ya no existe ese lugar. Y 2 buses en la Aguilar Bates van disputando el pasaje, peleando el pasaje, ¿verdad? Vamos peleando el pasaje y se chocan. Y un bus va a rebotar al carro. Ese rebote pues me prensa con mi carro. Yo no había terminado de poner los chuchos de la llanta del carro, entonces me cae el chasis en las piernas. Entonces ahí pues tuve una fisura de pelvis, una luxación de cadera y toda la parte de carne y de piel de parte de una pierna se abre completamente y se deshilacha. Esa sería la palabra. Se hace pedazos ahí una parte de los huesos del pie. Entonces pues sufro ese accidente y llegan los bomberos, me llevan al hospital y ahí cambia mi vida. Realmente ahí cambia todo lo que había soñado en lo del deporte. Mis prioridades cambian, la forma de pensar cambia, lo que había hecho antes deja de ser y lo que quería hacer tiene otro sentido, porque realmente todo lo que tenía construido ahí se desborona en la cuestión de sueños. Y las prioridades cambian a no perder la pierna. Tuve 16 operaciones y 17 transfusiones de sangre. Entonces realmente ahí todo el manejo y el movimiento del accidente tiende a un cambio de toda la parte de cómo reconstruir los huesos quebrados. La parte de la luxación de cadera necesita un tratamiento especial. En la parte donde la separación de toda la piel la tienen que cortar, empezar a operar
y en esa operación y en ese ínterin pues tienen que desinfectar la piel y hay una pérdida de sangre alta. Entonces los médicos evalúan durante el tiempo que estuve si era prioritario mantener la pierna bajo ese riesgo o cortarla. Me recuerdo que una de las visitas de los doctores me dice, mira, el lunes vamos a evaluar si no tenés movilidad de dedos y si no hay sensibilidad y las uñas se ponen moradas, te quitamos la pierna. No tenés idea, ese fin de semana lloré y me cuestioné muchas cosas de por qué me había pasado ese accidente y qué razones tenía. Pero el lunes llegó, se hizo la evaluación y uno de los doctores, Eddie Oliva, el cirujano plástico, me dijo, no te preocupes, yo te voy a salvar la vida con esta pierna y vamos a hacer todo lo posible para que no se pierda la pierna. Y hicimos transfusiones, todo el equipo operativo de enfermeros y de doctores que estuvieron al tanto del cuidado genial, me ayudaron a salvar la pierna. Y a Luis Morales Sosa, el doctor, el traumatólogo que se encargó de toda la recuperación de los huesos y revisar, pues agradecido hasta el día de hoy porque él me tiene caminando y haciendo ya otro tipo de actividades, ¿verdad? El 11 de septiembre, después de 2 meses del accidente, salimos de esa situación complicada. Tuvimos que hacer muchos injertos, como te digo, 16 operaciones, 14 transfusiones y muchos cuidados dentro del hospital. Una de las más interesantes o que a mí me dolió muchísimo, pero fue de las más que sanificaron tanto, fue colocar la pierna en ácido acético, que es vinagre, en vivo y sin anestesia, para que todo lo que estaba todavía vivo y que eran bacterias lograran todavía poderse poner en un estado de 100% puras para que los injertos pudieran poderse pegar, ¿verdad? Ok. Lo inspiradora que es tu historia, Josem, que después de este evento tan fuerte, después de 16 operaciones, lógicamente después vino una etapa de recuperación. Tu amor al deporte hace que después de este evento regreses a practicar deporte y hoy en día 2 veces Ironman, Josem. Sí, fíjate que después de la salida del hospital, pues ver la luz, ver árboles y salir a la calle fue algo muy motivador y gratificante. El sueño era volver a hacer una triatlón. Nunca pensamos en un Ironman. El regreso era hacer una triatlón, pero antes de hacer una triatlón había que aprender a caminar. Me recuerdo que rentamos una silla de ruedas por 1 mes, rentamos un andador y muletas, y realmente ese equipo lo usé una semana, la silla de ruedas. Íbamos a fisioterapias a la clínica del doctor Oliva, hacía la fisioterapia en la casa y hacíamos ejercicios adicionales con mi tío Luis, que a él es al que le vamos a dedicar esta entrevista. Vos es la inspiración de todo. Creo que yo a través de él aprendí a correr, aprendí a hacer todos los buenos hábitos de mi vida. Él el año pasado falleció. Íbamos a cumplir 1 año. Íbamos a la triatlón de Petén, que la vamos a conmemorar este año. Okay. Íbamos a esa triatlón y pues él tuvo un paro cardíaco y a él creo que le debemos todo lo que aquí puedes ver en mí. Esa fuerza de voluntad, esa entrega al deporte, esa persistencia pues en él. Y él estuvo ahí con la silla de ruedas, con el andador, con las muletas para poder dar el seguimiento a la fisioterapia que teníamos que hacer. En la piel, donde tenía los injertos, yo tenía que hacer mucho esfuerzo, pero también con cuidado, porque si se abría la piel, teníamos que se podía abrir, y si se abría, otra vez había que tener una recuperación más o menos de 15 días. Entonces, pues empezamos con esa recuperación y con esa fisioterapia, y más o menos en noviembre de ese año empiezo a caminar ya, a salir a la calle ya individualmente,
Y en el 97, más o menos como en marzo, empiezo a caminar ya en competencias, pero caminando, no corriendo, porque tenía todavía la molestia en una de las caderas. Y en 1998 ya hago mi primera triatlón. En el 98 arrancamos ya con empezar a nadar y ejercicio. Y bueno, en el 97 hacemos ejercicios de triatlón, pero me daba mucho miedo subirme a la bicicleta por alguna caída y que me pudiera lastimar. Entonces, en el 98 ya me atrevo, empezamos con las triatlones y empezamos con una época de carreras y de triatlones y hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya no paramos y esa ha sido pues la forma en que nos hemos mantenido. Obviamente dentro de ese ínterin de tiempo tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a correr, claro, a cambiar un montón de aprender muchas cuestiones de los implementos. Usaba zapatos pronadores y zapatos neutrales en una de las piernas porque tenía un pie que había quedado con lesión, entonces no los podía utilizar los mismos zapatos. En aquel entonces no había internet donde podías bajar toda la información, entonces comprábamos revistas y buscábamos la forma de poder tener información de lo más actual para poder estabilizarnos, pero ahí dentro de la práctica y prueba y error logramos pues, terminar las carreras y las triatlones, ¿verdad? Buenísimo, por ahí fuiste buscando el camino y las formas y la manera de regresar al deporte. Yo sé, un gusto el haber estado platicando con vos estos minutitos. El tiempo en la tele es bien corto y se va bien rápido, pero agradecemos mucho el que hayas compartido con toda la gente que veía, escucha nuestro programa. Tu historia es una historia de amor al deporte, de que cuando uno quiere, se puede, ¿verdad? Y son ese tipo de historias que nos gusta llevar a la gente para inspirarlas y para motivarlas a que practiquen, y ya que practiquen nunca dejen de hacer deporte. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes la oportunidad y por el momento. Realmente no había contado nunca la historia en televisión y es la primera vez que lo hacemos, y de verdad muchas gracias a ustedes por la atención y estamos a las órdenes, de verdad. Muchas gracias, Jorge, por el momento. Gracias a vos ahí por los minutitos y por la plática de eso. Gracias. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista, segmento patrocinado por V-Bad Energy Drink, tu opción saludable.